En el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Llegaron a tierra los 27 menores del barco Open Arms. Las autoridades de la ONG han confirmado el permiso que ha sido otorgado por la justicia italiana. En minutos les vamos a contar sobre este desembarco de los menores de edad no acompañados en el puerto de Lampedusa. Grave denuncia. Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México van a demandar al gobierno federal por la presunta violación de niños en albergues para migrantes. Aseguran que sus niños sufrieron abusos sexuales, físicos y emocionales. Hoy será tema de análisis en la tarde fin de semana el drama al que se enfrentan los enfermos mentales en Venezuela, quienes están cometiendo crímenes atroces por la falta de medicamento. Conversaremos con Robert Espinaz, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. En el mundo hoy continúan las protestas en Hong Kong. ¿Hacia dónde va la grave crisis política? Al cierre del programa, conozca la nueva función de Instagram que se habilita para reportar noticias falsas. Ya entró en funcionamiento en Estados Unidos, pronto va a llegar a Colombia. Una buena tarde, bienvenidos al programa La Tarde Fin de Semana. Soy Ruth del Salto. En esta ocasión, en lugar de Carlos Luis Sánchez, es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar con el programa inmediatamente. Con un grito de victoria, 27 niños que permanecían a bordo del barco de la ONG Open Arms han llegado a tierra firme. Luego de estar 2 semanas en esta embarcación, hace minutos estos pequeños han sido trasladados a la costa italiana de Lampedusa tras la orden dada por un tribunal. En medio de aplausos han bajado del barco, fueron recibidos por los guardacostas italianos. El director de la organización, Oscar Camps, pide el que todos sean rescatados, sean llevados a puertos con el fin de garantizar su seguridad y preservar la salud física y mental de estas personas. Camps ha asegurado que al interior de la embarcación se vive ya una situación de emergencia humanitaria. Peleas constantes, discusiones a bordo. La verdad es que la tensión que se vive es insostenible. Ya son 17 días soportando toda esta tensión, viviendo y conviviendo en situación de hacinamiento. Ni siquiera a un detenido se le puede tratar de esta manera y aquí nos tienen retenidos contra nuestra voluntad un gobierno europeo que tiene una resolución judicial encima de la mesa a la que nos obliga a evacuar a todas estas personas para recibir asistencia sanitaria. Me caería la cara de vergüenza si yo fuera un líder, un político o un presidente de gobierno en estos momentos, porque lo que estamos viviendo ciudadanos españoles a bordo de Open Arms es injustificable. Y seguimos con el tema migratorio porque hay incertidumbre para los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Activistas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos están advirtiendo sobre detenciones de migrantes en estaciones del transporte público. Indican que estos procedimientos federales pueden impulsar a que muchas comunidades permanezcan en las sombras. Un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Ahora, para muchos inmigrantes, abordar un autobús de larga distancia en Estados Unidos puede ser un riesgo. Organizaciones que defienden los derechos humanos denuncian que extranjeros sin autorización de estar en Estados Unidos están siendo arrestados por agentes federales. Inspeccionen los buses de Winhow y puedan pedir documentos de estatus, pidan estatus para que verificar si la gente que está dentro del bus es residente o ciudadana legal. Diana Alarcón es directiva de la organización National Latina Institute e integrante de la coalición de inmigrantes de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo que este tipo de procedimientos se desarrollan no solo en Miami. Ya había pasado en North Carolina, ya estaba pasando en otros estados, ya lo habían visto en el área de Tallahassee. Por su parte, en un comunicado para La Voz de América, el Servicio de Patrulla Fronteriza afirma que los agentes participan habitualmente en operaciones de cumplimiento de la ley en centros de transporte en todo el país y afirma que estas se realizan para evitar el contrabando
y que las organizaciones criminales exploten los centros de transporte existentes para viajar al interior de Estados Unidos. Entre tanto, Greyhound le respondió a La Voz de América afirmando que estos procedimientos, y citamos, han impactado negativamente tanto a nuestros clientes como a nuestras operaciones. Greyhound no coordina con la patrulla fronteriza respecto a estos controles ni apoyamos estas acciones. Hacemos un llamado al Congreso para cambiar la ley. José Pernalete, Voz de América, Miami. 38 familias separadas en la frontera sur de Estados Unidos van a demandar al gobierno federal. Esta denuncia se basa en que los niños han sido apartados de sus familias para ser llevados a orfanatos financiados con fondos federales, donde han sufrido, según dicen, abusos sexuales, físicos y emocionales. Estos reclamos estarán amparados bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil, que permite a quienes sean víctimas de empleados federales presentar recursos legales en contra del gobierno. Seguimos con más del programa La Tarde. Esta vez centramos nuestro foco en las pasadas elecciones primarias en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri sufrió una contundente derrota por parte del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, hecho que dejó al kirchnerismo en camino a una posible victoria en los comicios generales del próximo 27 de octubre. Al conocerse los resultados de estas elecciones, el peso argentino cayó frente al dólar. También el índice de riesgo país que elabora la empresa financiera JP Morgan se duplicó en cuestión de horas. Argentina alcanzó esta semana 1.761 puntos básicos, la cifra más alta de una década. Sin embargo, gane quien gane la presidencia en octubre, tendrá que lidiar con una economía en recesión, una alta inflación y una pobreza que castiga a un tercio de los argentinos. Además, deberá manejar la relación con el Fondo Monetario Internacional, organismo del que la administración Macri recibió un préstamo por 57.000 millones de dólares a cambio de una serie de compromisos que algunos analistas consideran difíciles de respetar. Vamos a saludar a esta hora a Agustín Iturralde. Él es máster en Desarrollo Económico por la London School of Economics, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay. Gracias por estar con nosotros aquí en La Tarde, fin de semana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias para ustedes y un saludo para la audiencia de La Tarde. Bueno, y la primera reacción que se dio la semana pasada, el fin de semana pasado, tras la derrota de Mauricio Macri en las primarias, fue que financieramente Argentina se fue al piso, se desplomó, el dólar se disparó, las acciones argentinas cayeron en el mercado. ¿Tan poca confianza genera la fórmula Fernández-Fernández? Sí, a ver, Argentina estaba en una situación de fragilidad económica en general y financiera en particular desde hace mucho tiempo, desde ya hace un buen tiempo. No en vano el presidente Macri había tenido que ir al Fondo Monetario por falta de asistencia de los mercados internacionales, había tenido que recurrir al Fondo Monetario. Claramente el riesgo político en un país como Argentina sigue siendo un factor muy determinante. Eso no es una realidad de la región. En nuestra región hay países donde el riesgo político es significativamente bajo, pero bueno, lo que vimos esta semana es que claramente no es el caso de Argentina. En Argentina, quién gana o quién puede ganar es una de las cosas que los mercados tienen muy en cuenta a la hora de invertir, de apostar. Y bueno, lo que pasó fue que había algunas dudas en la semana anterior a las elecciones. Había corrido cierto optimismo de parte de los mercados de que Argentina iba a seguir con el presidente Macri y honrando sus obligaciones. Y bueno, claramente la derrota y la magnitud de la derrota que hace que el escenario más esperado, con mucha ventaja, sea una victoria de la fórmula Fernández-Fernández, tensionó. Y bueno, y tuvimos el lunes y el martes catastróficos los mercados internacionales que Argentina tuvo. Correcto. Entre las reacciones internacionales está, sabemos, después de estas elecciones, la del presidente Jair Bolsonaro, que sostiene que una derrota de Macri en las elecciones de octubre podría desatar una nueva crisis migratoria en la región. Hace referencia al caso de Venezuela. ¿Es esto posible? Yo creo que no es prudente, al menos no hay ningún elemento hoy en día objetivo para comparar la situación de Argentina con la de Venezuela. La magnitud de la destrucción económica que hay en Venezuela es inédita, casi que en la historia moderna de la humanidad son muy pocos los casos que podemos encontrar comparables con Venezuela. Y bueno, Argentina tiene una crisis
financiera y económica más similar a las que ha tenido tantas veces. Creo que sí es la derrota el cambio de gobierno en Argentina abre otras ventanas de otras preguntas. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? El presidenciable Alberto Fernández ya es bastante reticente al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Brasil hace de eso un punto importante. En Argentina, en Brasil, en el Mercosur parecía que estábamos yendo hacia un Mercosur más abierto al mundo, más liberal en lo económico. Y bueno, claramente en ese rumbo que parecía que hemos tomado, parece que hay un freno. Y bueno, ese tipo de preguntas sí son bien pertinentes. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el acuerdo de la Unión Europea? ¿Qué va a hacer Brasil? Si va a tolerar que tener a su socio principal del Mercosur trancándole buena parte de su agenda internacional. Pero de verdad, comparar la situación con la crisis migratoria de Venezuela, por lo menos yo no encuentro ningún fundamento real económico hoy para hacerlo. Ahora, desde Venezuela, el número 2 del régimen Diosdado Cabello se ha referido a las primarias en Argentina. Ha dicho que esperaba que Alberto Fernández entienda que la victoria no es de él, sino del pueblo contra el neoliberalismo. Así lo calificó. ¿Tiene razón? ¿En qué medida Cabello, sí o no? Diosdado Cabello es un personaje que ha hecho de la agresividad dialéctica su forma de hacer política, que es bastante dañino ya no solo para los hermanos venezolanos. Creo que parte de un desconocimiento muy grande de la realidad argentina, o más probablemente de querer usar políticamente la realidad argentina. Lo que pasó en Argentina el pasado domingo fue más bien una respuesta económica, no una respuesta al neoliberalismo, ni una respuesta de izquierda revolucionaria de los argentinos, sino más bien fue, los argentinos hace 4 años habían puesto expectativas muy grandes en el cambio de gobierno. Recordemos que la economía argentina fue de las primeras que dejó de crecer en la región, no crece 2 años consecutivos, ya hace más de 8 años. Y bueno, en el 2014, en el 2015 habían decidido apostar por un cambio de gobierno y claramente el gobierno que asumió se encontró con una herencia terrible en materia de manejo económico, no fue capaz de ordenar las cosas como hubiera querido o como era necesario y claramente durante los últimos 12 meses, si uno mira los últimos 12 meses de Argentina, se encuentra que los ingresos nominales de las personas aumentaron muchísimo menos que la inflación. ¿Qué quiere decir? Bueno, el poder de compra, el poder adquisitivo de los argentinos se redujo en promedio en 25% solo en los últimos 12 meses. Ahí está la principal explicación de lo que pasó el domingo. Pongamos en contexto, ¿no? El presidente Macri, el partido de Macri igual tuvo más de un 30% de los votos de los argentinos. O sea, perdió claramente, pasó de lo que él había tenido, tuvo una pérdida importante y que tiene esa explicación bastante económica y bueno, de no haber sido capaz de domar la economía como él se había comprometido. Creo que hay que tratar de que Argentina se focalice en lo importante y que trate de mirar lo que han hecho otros países como Chile, como Perú, países de la región que vienen avanzando en su institucionalidad económica, en su prosperidad, generando crecimiento económico, desempleo, y no prestar tanta atención a lo que pueden decir los gobernantes de otros países que tienen bastante poco para enseñar. Ahora, hablemos de la gestión de Macri, el camino que ha marcado Mauricio Macri en economía y en política. ¿Ha fracasado, a criterio suyo, un error quizás haber pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional, como dicen muchos analistas? Bueno, yo creo que el error, si uno lo quiere poner a algún lado, no estuvo en él a pedir ayuda al Fondo Monetario. Lo que hizo el Fondo Monetario es amortiguar o postergar el golpe que se le venía a los argentinos. Macri cuando asume el gobierno, corrige algunas anomalías muy grandes que tenía la economía argentina, el tema del cepo, el tema de las detracciones al agro, cosas que los tipos de cambios múltiples, cosas que en general en nuestra región se han dejado bastante de lado ya hace unos cuantos años. Claro, no corrigió otras cosas importantes. La principal, el enorme déficit fiscal, el enorme problema fiscal crónico que tiene Argentina. ¿Qué camino tomó? Bueno, ir a los mercados financieros, tomar deuda y apostar a lo que él llamó el gradualismo. Que despacito el crecimiento económico iba a permitir poner las cosas en orden sin grandes ajustes. ¿Qué pasó? Bueno, el viento del mundo cambió, las tasas de interés subieron y el mundo le dejó de prestar dinero. Cuando eso pasó, Macri tenía 2 opciones. O hacer un ajuste brutal de golpe
para poder seguir marchando, o amortiguar ese ajuste yendo al Fondo Monetario, porque era el único que le iba a prestar recursos. El Fondo Monetario, que hoy se pone todas las baterías y las culpas en el Fondo Monetario, se lo llamó cuando el problema ya estaba declarado. Digo, uno le puede gustar más o menos el Fondo Monetario, pero no hay duda de que cuando Macri va al Fondo Monetario, el problema ya estaba instalado, la emergencia ya estaba declarada. Entonces, bueno, lo que hizo el Fondo Monetario, con mejor o peor tino, fue tratar de ayudar a Argentina a encauzarse de una forma más amortiguada, menos de golpe. Y bueno, ahora parecería que tampoco funcionó esto, sobre todo por la respuesta de los mercados a la derrota política. Y bueno, ahora Argentina tendrá que ver cómo sigue para adelante y cómo resuelve la situación. Es muy difícil hacer pronósticos, pero sí me parece que lo que sí podemos decir que fracasaron algunas de las estrategias de Macri, que no logró encauzar la economía, pero no parece sensato, a mi juicio, poner las baterías sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Pudo más quizás la crisis económica, que dicho sea, Macri dice que es producto de la corrupción durante el kirchnerismo, largos años del kirchnerismo? ¿Cuál es su análisis? A ver, sí, claramente la crisis económica es la principal explicación. Uno lee, hoy después, con el diario del lunes, uno lee las explicaciones a la elección del domingo. Y bueno, sin duda, hay veces que las cosas son más simples que las explicaciones simples son las correctas, ¿no? Y en este caso creo que había mucho sobreanálisis, especulaciones de lo que podía pasar, si de la tecnología, el Big Data. Al final la explicación parece que es bastante más simple. Los argentinos, que el grueso de los argentinos, que no son ni de izquierda ni de derecha, no son ni kirchneristas ni macristas, que quieren vivir más tranquilos, más normalmente, estaba todo bien, creyeron en un camino, pero bueno, cuando vieron que Macri no lograba resolver el tema económico y sobre todo que había golpeado sobre sus ingresos, le soltaron la mano. ¿Cuánto de esto la culpa la tiene la corrupción? Bueno, la cuantificación de la corrupción siempre es muy compleja, es muy difícil cuantificar realmente cuánto de la corrupción. El caso argentino en los gobiernos kirchneristas, en los últimos años de los gobiernos kirchneristas, es de los más grandes que se han conocido y claramente algunas de las cifras que se manejan son muy significativas y tienen un impacto ya no solo, sí son significativas en la economía, pero bueno, yo creo que es una parte, a veces es más fácil explicarle a los electores las cosas por el tema de la corrupción, cuando uno pone, bueno, aquí hay un malvado que robó y esto es la culpa. También creo que es disminuir la responsabilidad de los errores económicos. Creo que el principal causante de los problemas que tiene Argentina es no haber hecho las reformas económicas que se hicieron en algunos otros países de la región, es haber ido para atrás en algunas de las cosas que sí se habían hecho. El kirchnerismo reinstauró prácticas económicas que la región había dejado atrás muchos años antes. Además reinstauró la corrupción, pero la corrupción no es patrimonio de Argentina en nuestra región, está en muchos países. Sí es patrimonio de Argentina, y bueno, ni que hablar de Venezuela, algún tipo de prácticas económicas que van muy en contra de los mercados, de la posibilidad del libre emprendimiento, de la libre empresa. La inversión privada en Argentina en los últimos años del kirchnerismo se había desplomado de una forma asombrosa, y eso puede ser que fuera por la corrupción, pero también era por otras prácticas económicas. Macri apostó a recuperar esa inversión y bueno, no logró hacerlo. Ahora, faltan 70 días para las elecciones generales, las definitivas. Esa ventaja que obtuvo Fernández en las primarias le da como ganador en primera vuelta el próximo 27 de octubre. La respuesta corta es sí, claramente. Si se repiten los resultados, la ventaja que apareció el otro día sí le permite ganar en primera vuelta. Yo lo que creo es que más allá de si hay primera vuelta o segunda vuelta, parece muy difícil que se revierta la victoria de Fernández en primera o en segunda vuelta. Queda la duda esa que tú planteabas, porque es verdad que, bueno, puede votar un poco más de gente, uno puede especular que la gente que no votó, gente menos politizada, que en principio puede estar más inclinada al macrismo que otra cosa, mucha gente puede cambiar de opinión, pero la magnitud de la diferencia hace muy difícil que no ganen los Fernández, ya sea en primera o en segunda vuelta. Creo que lo mejor que le podría pasar a Argentina es que
el presidente actual, los contendientes con chances de ganar, en este caso Alberto Fernández, otros actores como el Fondo Monetario, que son los que tienen una incidencia muy grande en lo que le va a pasar a Argentina, se sienten en una mesa de forma civilizada, pongan la institucionalidad del país por delante, traten de aliviarle el sufrimiento de lo máximo a los argentinos, y bueno, y esperemos todos de que si se concreta que gana Alberto Fernández, no retome las prácticas de la última fase del kirchnerismo. Alberto Fernández fue durante todo el periodo kirchnerista, al principio los gobiernos de Néstor sí estuvo tuvo con cargos de mucha responsabilidad, pero luego tomó ciertas distancias. Bueno, esperemos que estos golpes, este nuevo golpe que se lleva a Argentina, que reiteradamente lo lleva, sirva para que al menos no se reinstauren lo peor de las prácticas y bueno, que Argentina trate de normalizar su economía lo máximo posible. Claramente no es lo que esperan los mercados, porque la reacción muestra lo contrario y el valor de la bolsa, del riesgo país de Argentina, parecería que los mercados están esperando otra cosa. En ese sentido, creo que más allá de especular con quién va a ganar o qué no, me parecería que todos los actores políticos relevantes deberían poner la institucionalidad del país y tratar de mandar señales de tranquilidad a los mercados y sobre todo a la gente en Argentina. Vamos a agradecer a Agustín Iturralde, máster en Desarrollo Económico. Ha estado con nosotros aquí en La Tarde Fin de Semana. Gracias y una buena tarde. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande a la audiencia y es un gusto estar en contacto. La Tarde Fin de Semana. Hay expectativa en Guatemala tras la elección de Alejandro Giammattei como nuevo presidente. El mandatario electo aseguró que va a enfrentar grandes retos para poder gobernar este país centroamericano. Anunció que entre sus primeras acciones está analizar el acuerdo que convierte a la nación en el tercer país seguro. Por su parte, el vicepresidente electo Guillermo Castillo ha manifestado que no hay tiempo para perder y empezar a cumplir rápidamente estas promesas de campaña, como brindar más seguridad, oportunidades también a los guatemaltecos. Y sobre esto justamente quiero conversar con Felipe Chicola, analista político, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala. Gracias por estar con nosotros aquí en La Tarde Fin de Semana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ciudadanos colombianos, a los hermanos de la República de Colombia. ¿Quién es Alejandro Giammattei, el presidente electo de Guatemala? Bueno, Alejandro Giammattei ha sido una figura política ya desde hace varias décadas en Guatemala. Esta fue la cuarta ocasión en la que participa como candidato presidencial. Siempre lo ha hecho con distinto partido político, eso es normal aquí en Guatemala. Y previo a ello, compitió en 2 ocasiones por la alcaldía de la ciudad capital de Guatemala. Alejandro Giammattei se desempeñó en el año 2007 como director del sistema penitenciario de las cárceles en Guatemala y dirigió una ofensiva para que el Estado recuperara control de los presidios. Ese ha sido, digamos, su momento culmen de su carrera política, ya que él ha forjado una imagen de ser un político de estilo mano dura y que ha enfrentado directamente el crimen organizado. Alejandro Giammattei, en términos generales, es un candidato y ahora un presidente electo con un discurso conservador de derechas, aunque no necesariamente muy cercano al empresariado guatemalteco. Para esta segunda vuelta presidencial en Guatemala, la abstención superó el 50%. Este dato habla de decepción de los ciudadanos frente a la cuestión pública y sobre todo frente a los gobernantes. Este es un reto bastante fuerte que seguramente debe enfrentar Alejandro Giammattei a partir de enero cuando asuma el poder. ¿Usted qué cree? Habló de recuperar la confianza de la gente. Yo creo que ese fue uno de los grandes mensajes de esta segunda vuelta. El ciudadano hoy en Guatemala cuestiona el sistema político, cuestiona el funcionamiento de los partidos políticos, cuestiona también la capacidad que han tenido los últimos 3 gobiernos de atender los principales problemas del país. Pero a pesar de ello, no es el principal problema que tendrá el presidente Giammattei. El principal problema del presidente Giammattei es recuperar la gobernabilidad en un contexto sumamente complejo. El partido del presidente Giammattei es sumamente pequeño, obtuvo tan solo 17 de 160 escaños en el Congreso.
el partido del presidente Yamatei no tiene representación en el Congreso saliente. Entonces, ¿qué ocurre? Es un partido que no va a decidir sobre la aprobación del presupuesto para el siguiente año y va a tener un Congreso antagónico, controlado por el partido de oposición, el partido que perdió la elección presidencial, y también con una bancada muy pequeña. Y por último, también el equipo de gobierno del presidente Yamatei es un equipo que le ha costado integrarse, dado que es un partido pequeño. Entonces creo que también el esfuerzo de conformar al núcleo de su gabinete, pero sobre todo de identificar a los más de 400 cargos de designación política que hay en el estado de Guatemala, le resultará complicado de cara a la toma de posesión del 14 de enero del año 2020. Ahora, la corrupción, vamos a hablar de este tema. El primer problema que reportan los guatemaltecos. Se habla también de un 90% de impunidad por parte de la justicia. Ya en el país estuvo trabajando una comisión internacional contra la impunidad que fue retirada por orden del actual presidente Jimmy Morales. Para usted, ¿cuál debe ser el primer paso que debe dar el nuevo gobierno para combatir este flagelo? Idealmente, yo creo que el presidente Yamatei debería de encauzar nuevamente negociaciones con Naciones Unidas para traer de vuelta a la CICIG, a la Comisión contra la Corrupción que operó durante más de una década en el país. Pero el problema ha sido que como candidato, Yamatei no necesariamente esbozó un discurso favorable a esta Comisión de Naciones Unidas. Es más, ha sido muy parco en su postura respecto de si la CICIG debería o no debería continuar en Guatemala. Si su decisión es que no continúe la CICIG o si sencillamente no entra en negociaciones con Naciones Unidas para volver a restaurar el esfuerzo de CICIG, creo que es importante definir un plan de transición. ¿Qué va a hacer Guatemala después de que CICIG se vaya? ¿Qué va a ocurrir con las investigaciones que ya fueron encauzadas? ¿Cómo continuar todo este esfuerzo de una década? Porque al día de hoy, el gobierno del actual presidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG, pero no ha definido cuál será el rumbo de país después de mañana, cuáles serán las acciones para prevenir casos de corrupción. Yo creo que ese será uno de los grandes retos que tendrá el gobierno del presidente Yamatei. Tras un acuerdo con la administración de Donald Trump, Guatemala se convirtió en el tercer país seguro para recibir migrantes. Ya el presidente electo adelantó que Guatemala no cumple con los requisitos para prestar este servicio. ¿Fue un error de Morales? ¿Debe ahora Yamatei poner fin a este pacto? Totalmente fue un error de Morales, no solo porque negocia el acuerdo a espaldas de la ciudadanía y del resto de órganos políticos del Estado de Guatemala, sino que también lo hace ya en un periodo en el que el presidente Morales está de salida, en que sus niveles de legitimidad y aprobación están por debajo del 20% y aparte que estamos viviendo un proceso de transición. Creo que para cuando el presidente electo Yamatei tome posesión el próximo 14 de enero habrán pasado muchas cosas. Entonces no sé si necesariamente él tendrá la decisión de qué hacer con el acuerdo. Por ejemplo, el Congreso de la República de Guatemala tiene que ratificar el acuerdo. Y yo veo muy difícil que el actual Congreso y sobre todo el Congreso electo en el 2020 ratifiquen ese acuerdo. Simplemente no están los números, no dan las mayorías, no están los votos para aprobar el convenio. Segundo, el acuerdo ya ha sido sujeto a acciones de amparo e inconstitucionalidad ante las Cortes guatemaltecas. Entonces, es posible que previo a una decisión de un presidente electo, sean las Cortes las que terminen de declarar inconstitucional la suscripción del mismo. Y luego también está la dinámica interna en Estados Unidos. Ya hemos visto que las Cortes norteamericanas han bloqueado decisiones de política migratoria del presidente Trump. Entonces, más que una acción del presidente Yamatei cuando tome posesión en enero, creo que habrá muchos espacios intermedios en donde veo que hay muchos poderes, tanto nacionales como en Estados Unidos, que adversan la suscripción de dicho convenio. ¿Cómo puede Guatemala superar otro indicador rojo que tiene el país? La desnutrición crónica que padecen al menos 800.000 niños menores de 5 años. Creo que este ha sido el caso de la desnutrición, es sin duda el mayor ejemplo de una mala gestión de política de Estado, porque ya existe una política nacional contra la desnutrición que en Guatemala se denomina el Plan Hambre Cero, que se empezó a implementar desde el año 2010.
con acompañamiento del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud. Es una política que ha trascendido gobiernos. Lo que hemos visto es que los resultados de dicha política varían de gobierno a gobierno. Y esta política en el periodo del actual presidente Jimmy Morales sencillamente fue abandonada. El Congreso de la República tardó casi 2 años en aprobar un préstamo con el Banco Mundial para financiar muchos de los programas encaminados a generar vacunación preventiva de menores de 1 año, programas de entrega de alimentos. Es decir, el gobierno de Morales simplemente olvidó, dejó abandonada la política contra la desnutrición. Creo que la expectativa, más que inventar el agua azucarada del gobierno de Yamatei, es que retome la política que se ha implementado durante la última década, que le asigne los recursos necesarios, que la ponga en la prioridad de su gestión y que sobre ello sigamos construyendo sobre avances que ya se habían alcanzado. La desnutrición se había logrado reducir en un 4% entre 2010 y 2014. Entonces, más que empezar de cero, es reencauzar los logros que ya habíamos alcanzado como país. Vamos a agradecer a Felipe Chicola, él es analista político, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala. Ha estado con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Hablando de Guatemala, aumentan las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos desde Estados Unidos. Así al menos lo reflejan las cifras entregadas por el Instituto de Migración de Guatemala. Este informe indica que desde el 1 de enero al 13 de agosto de este año, 66.829 guatemaltecos fueron deportados. De esta cifra, 35.000 lo hicieron vía aérea desde territorio estadounidense y 31.000 vía terrestre desde México. Según la embajada estadounidense en Guatemala, solo en la última semana, 817 personas han sido devueltas. Entre ellos están 60 menores de edad que viajaban sin compañía de un adulto. Según las autoridades, la situación se ha incrementado por las políticas migratorias implementadas por Donald Trump y al acuerdo que mantiene desde el pasado junio con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reducir justamente la migración irregular. Y no cesa la violencia contra periodistas en México. Este viernes ha sido hallado sin vida el cuerpo del comunicador Arturo Jorge Ramírez en el municipio de León, en el estado de Oaxaca. Ramírez trabajaba en una de las radios comunitarias de la zona conocida como Palabra. Era maestro de primaria. Según el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este docente fue ultimado de forma violenta. Su cuerpo tenía signos de golpes. Con el de Ramírez suman 3 los asesinatos cometidos contra comunicadores de esta estación de radio y además el 10º periodista asesinado en el país en lo que va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante la violencia y la impunidad, distintos sectores sociales siguen en las calles de México reclamando justicia por el caso de violación a un adolescente que responsabiliza a 4 policías de ser los supuestos responsables de este abuso. No me cuidan, me violan. Con ese lema, unas 2.000 mujeres protestaron el viernes en las calles de Ciudad de México. Integrantes de organizaciones feministas convocaron el viernes a la marcha para exigir mayor seguridad tras la denuncia de violación de una joven de 17 años, cometida por 4 policías el 3 de agosto en el norte de la capital y que aún se encuentra bajo investigación. No más abuso sexual por parte de la policía y militares. No más invisibilización a la violencia de género. No me cuidan, me violan. Y exigir justicia no es provocación. La protesta inició de forma pacífica en la céntrica glorieta de la avenida Insurgentes, pero terminó con el incendio de una estación de transporte público y una comisaría policial. Además, se registraron pintadas al emblemático monumento del Ángel de la Independencia y agresiones contra periodistas varones. El lunes pasado, un grupo de feministas se manifestó por el mismo caso, protesta que culminó con incidentes en la fiscalía local al ser destruidas las puertas de vidrio del recinto. Y pareciera que las protestas levantan más resquemor que los feminicidios que pasan tan impunemente y las violaciones, ¿no? Es más importante todo lo que ha estado pasando, las violaciones, los asesinatos, y que no solo son los 4 policías que violaron a la chava o el policía que violó a la otra muchacha en el museo, sino que es algo que está pasando todos los días, cada minuto, cada hora. La violencia contra las mujeres en forma de feminicidios, maltratos, acoso y abuso sexual se ha recrudecido en México en los últimos años. Según Naciones Unidas, a diario son asesinadas un promedio de 9 mujeres en México. Y seguimos en México, donde aumentan las cifras de niños huérfanos por casos de feminicidios.
El Observatorio Ciudadano ha revelado que un promedio de 10 mujeres son asesinadas diariamente. 3.600 niños han quedado huérfanos en el año 2018 y unos 23.000 en la última década. Muchos de ellos no solo pierden a su mamá, sino que también son testigos del crimen cometido en contra de su progenitora. La protección de estas víctimas es materia pendiente en México, como gran parte de América Latina, así lo ha afirmado la organización. Para ahondar en este tema, quiero darle la bienvenida a Elvia González del Pliego. Ella es coordinadora del programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, Tijuana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias por la invitación. Según estas estadísticas, 3.300 niños han quedado huérfanos en lo que va del año porque sus madres han sido asesinadas. Estos niños están en un desamparo legal. ¿Cuál es su condición? Bueno, legalmente tendrían que estar protegidos porque hay una ley general de atención a víctimas que dice que estos pequeños deben de estar protegidos. De hecho, está también la ley general de niñas, niños y adolescentes que debe de encargarse de que tengan una protección, que tengan educación, que tengan ayuda para sus necesidades, pues han quedado desamparados, sobre todo cuando las madres, cuando los padres o las parejas de sus madres han quedado en prisión, ¿no? O están fugitivos. Entonces estos chiquitos, chiquitas están desamparados y la ley manda que deberían de tener protección. En un país marcado por la impunidad, la violencia constante, ¿los niños son los más vulnerables? Yo creo que los niños, las niñas, todo, hay un tema de impunidad en el país, de falta de protección, de falta de garantías, y eso pues nos pega a las mujeres y pega también a los niños y a las niñas y los adolescentes. Una protección en las calles, una protección ante la justicia, una protección que garantice la reparación del daño. No está haciendo algo que estemos viendo en México de manera constante. Estamos viendo más un clima de impunidad, de falta de acceso a la justicia para familiares, hijas, hijos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Y bueno, pues aunque hay programas que se anuncian, que dice que se asignarán determinadas cantidades para atender violencia de género en estados, por ejemplo, como en Chihuahua, que se hacen este tipo de anuncios, no queda claro todavía, uno, si tienen realmente identificadas a las niñas y a los niños, si sabemos exactamente cuántos hay, y tampoco de qué manera se están ejerciendo los recursos, cómo es que están garantizando que tengan acceso a la educación, que tengan alimentación, que tengan cuidado de la salud. En México hay registros públicos o políticas de atención para garantizar de alguna manera a estos niños huérfanos. ¿Cómo les ayuda el Estado, por ejemplo? Pues mira, debería ser, por ejemplo, a través de, primero, el tema de atender psicológicamente el daño emocional por la pérdida de sus madres, porque en muchas ocasiones estos chiquitos, estas niñas y niños fueron testigos del asesinato de su madre. Entonces, el daño psicológico y emocional es brutal. Entonces, la atención psicológica es una que es urgente y que tendrá que durar desde mi punto de vista muchos años, no solamente en la infancia, porque seguramente en la adolescencia y en la juventud seguirán habiendo secuelas. Yo creo que no importa la edad en que suceda esto, el daño por haber sido testigo de algo tan fuerte en el que tu padre se convierte de inmediato en asesino y tu madre fallece cuando es que han sido los padres quienes la han asesinado, pues es terrible. Y si no, si sus madres fueron víctimas de crimen organizado o en las calles o de sus parejas o de algún otro familiar, pues de todas maneras el daño para sus hijas e hijos es brutal. Entonces, la atención psicológica y emocional me parece prioritaria. Después de eso, bueno, también cuestiones médicas, de salud en general, cómo se encuentran, el acceso a la educación, también el tema de cómo aseguramos su alimentación, ¿no? Servicios
de alimentación, de atención médica de calidad, garantizar la protección, porque muchos de ellos también, por ejemplo, quedan a merced si la persona que mató a su madre era un familiar o era una pareja o era el propio padre y está prófugo de la justicia. Esos niños y niñas necesitan también protección, porque en algunos casos también corren ellos y ellas peligros. En fin, creo que son varios puntos que se tienen que garantizar de su seguridad y de su protección y de su salud en general y de su educación. Pero yo considero que una cosa va ligada con la otra, en el sentido de la investigación. Si la investigación por muerte de una mujer que fue víctima de feminicidio no está bien hecha y no se llega a una sentencia por feminicidio y sino nada más queda por homicidio, eso también tiene un impacto en la vida de los familiares y de los hijos y las hijas. Ahora, estos niños huérfanos cargan con la pérdida violenta de sus madres y el pesar también de un crimen no resuelto. Psicológicamente, ¿cómo resultan afectados ellos? Pues mira, no soy psicóloga, pero digamos que aprenden la impunidad desde su pequeña infancia, cuando son niños y niñas. Y al mismo tiempo, el que estos casos no sean atendidos, que no sean investigados como deben de ser con perspectiva de género, pues también sigue invisibilizando el daño a los derechos humanos de las mujeres y también termina por invisibilizar a los niños y a las niñas y a sus familiares. Entonces, yo me imagino, sin ser psicóloga, que el daño emocional, primero de la pérdida de tu madre, dos, la pérdida de tu madre de una manera tan horrible como un feminicidio, porque como bien sabes tiene ciertas particularidades que lo hacen muy violento, es un ataque pavoroso, ¿no? al cuerpo y a las vidas de las mujeres, tiene ciertos rasgos. Entonces, no solamente se muere tu madre, sino que se muere de una manera violenta. Alguien decide que le puede quitar la vida. Entonces, de pronto estás sola, a cargo de quién sabe quién. Puede ser de tus abuelas, tus abuelos, y tener una linda relación, pero también puede ser de gente que realmente con quien tú no tengas una cercanía o simplemente que no haya nadie. Entonces, yo pienso que la sensación de impunidad, la sensación de quedarte en estado de alerta durante mucho tiempo, la pérdida de sentido también de lo que está pasando, la falta de información y sobre todo el mensaje de impunidad y tolerancia a este tipo de crímenes me parece que puede marcar de manera terrible la vida de un niño, una niña o un adolescente o de cualquier persona pero sobre todo de un niño o una niña que tenga la terrible pena de perder a su madre de esa manera. Y estamos aquí frente a un círculo vicioso, no tiene madre, tal vez tampoco padre. Estos niños entonces estarían destinados a la injusticia, a la soledad, al desamor. No sé si destinados, pero si el Estado, como te decía hace un rato, las organizaciones, los familiares, es impresionante aquí el trabajo que están haciendo las organizaciones de familias en muchos campos, en muchos temas, cómo se están organizando para trabajar y hacer pues investigaciones para muchas cosas. Entonces, yo pienso que sí el mensaje es de desamparo, pero posiblemente las familias logren, he leído casos de algunas publicaciones que han salido de repente donde hablan de familiares que están realmente pues dando la vida para sacar adelante a estos niños y estas niñas que hacen de todo por conseguir becas, por conseguir atención médica, Entonces yo creo que por un lado hay un mensaje de impunidad por parte del Estado y por parte de las autoridades, pero por otro lado me parece que también hay un mensaje de amor en algunos casos cuando las familias no te dejan solo, no te dejan sola y los ves buscando justicia para tu madre, para reparar el daño a la familia, ¿no? Para que haya justicia en la investigación, que se clasifique como feminicidio. Yo creo que también ese es un mensaje de fuerza, de fortaleza y de lucha.
Vamos a agradecer Elvia González del Pliego, coordinadora del programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a continuar con el programa La Tarde fin de semana agradeciendo su sintonía, adelantar las elecciones parlamentarias. Esta ha sido la idea del régimen de Venezuela, que ha ocupado gran tiempo en el discurso oficialista. Anoche justamente Maduro volvió a hablar sobre esta propuesta que surgió de la Asamblea Constituyente y que para el gobierno interino de Juan Guaidó representaría un nuevo golpe a la Constitución. Que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional. Elecciones ya en nuestra consigna. Queremos elecciones. Elecciones ya. Parece ser la nueva obsesión del régimen de Venezuela, que las elecciones parlamentarias se hagan antes de lo previsto. La norma establece que el Parlamento debe renovarse y tiene que instalarse en enero del año 2021. La tradición y costumbre que esos comicios sean en el último trimestre del año anterior a la posesión. Sin embargo, desde que el Legislativo declaró la usurpación del poder y Juan Guaidó anunció que asumía de forma interina la función ejecutiva, la arremetida chavista aumentó. El viernes por la noche lo volvió a plantear Maduro. Casi en tono de orden dijo esperar que el Consejo Nacional Electoral, señalado de obedecer a sus caprichos, y la cuestionada Asamblea Constituyente llamen al proceso para renovar a los ocupantes de las curules en el Palacio Federal Legislativo. Ustedes quieren que haya elecciones. Yo quiero que haya elecciones también. Estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la Constituyente convoquen elecciones. Estoy deseoso. Quiero elecciones ya. ¡Elecciones ya! La propuesta surgió en la Constituyente, un foro únicamente integrado por maduristas y que lidera Diosdado Cabello. Se refuerza ese discurso en la semana siguiente a la denuncia del mandatario interino sobre un intento velado de eliminar la Asamblea Nacional. Ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos. Pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano. Eso no funciona, no hacen quórum, aprueban cosas entre ellos y no la cumplen, ni siquiera entre ellos mismos. ¿No van a echar la culpa a nosotros? No. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, ha dicho, en cambio, que adelantar las elecciones legislativas sería un desastre para el gobierno de Maduro. Mantiene su propuesta de gobierno de transición y elecciones presidenciales libres, unos comicios que, según ha revelado el diario estadounidense The Washington Post, Maduro habría aceptado en las conversaciones bajo la mediación de Noruega, pero bajo ciertas condiciones, entre ellas el levantamiento de las sanciones y que Maduro permanezca en Miraflores hasta que se realice el proceso electoral en un lapso de entre 9 y 12 meses. En la cadena nacional de este viernes, Maduro ha vuelto a arremeter contra el presidente Donald Trump. Mientras criticaba las recientes sanciones impuestas al régimen y el congelamiento de los activos, Maduro ha comparado al mandatario estadounidense con Adolf Hitler. Lo señaló de perseguir a su pueblo, al pueblo venezolano. Todos los días enfrentamos cada detalle de la vida del pueblo para que al pueblo no le falte nada, y hemos construido poderosa fuerza de reacción frente al bloqueo y la agresión imperialista criminal salvaje. Nos están haciendo más o menos lo que los nazis le hicieron a los pueblos de Europa en los años 40. Lo que los nazis le hicieron al pueblo judío, así lo denuncio. Donald Trump le hace a Venezuela lo que Hitler le hizo al pueblo judío: perseguirlo, allanarlo, bloquearlo. El régimen de Maduro anunció que va a inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos a 5 políticos venezolanos, entre ellos el exalcalde Antonio Ledesma y el embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges. El madurismo asegura que habrá sanciones contra las juntas directivas de la estatal de petróleos PDVSA y su filial en Estados Unidos, Citgo, designadas por el presidente interino Juan Guaidó. El contralor madurista Elvis Amoroso señaló a Luisa Ortega, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Antonio Ledesma y Julio Borges de supuestamente ocultar y falsear información en sus declaraciones juradas de patrimonio. Amoroso apuntó que los 5 políticos están siendo sometidos al procedimiento de auditoría patrimonial y revisión de actas que conforman los expedientes administrativos. Julio Borges, representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, designado por el presidente encargado Juan Guaidó, reaccionó al anuncio. Afirmó que ninguna inhabilitación logrará detener la lucha de los venezolanos para que Nicolás Maduro abandone el poder. Los corruptos, está claro, están en Miraflores.
están en la dictadura. Nosotros estamos haciendo todo lo que nos toca para que ellos salgan del poder. Con un mensaje similar a través de la red social Twitter, el exalcalde de Metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, también respondió a la sanción en su contra. Que un contralor que sirve a narcotiranía me inhabilite es más bien un certificado de honor. Además, ese contralor es tan usurpador como Maduro. El presidente legítimo es Juan Guaidó y el parlamento legítimo es la Asamblea Nacional. Tienen sus días contados, molesten mientras puedan. El anuncio de inhabilitación también pretende ser aplicado para la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Esto da risa. El delincuente que se autodenomina Contralor ahora pretende inhabilitar a venezolanos que luchamos por la democracia. Eso no tiene validez, Amoroso. No pierdas tu tiempo. Preocúpate mejor por las investigaciones internacionales que existen contra ti y tu hijo. El contralor del oficialismo también anunció el inicio de las investigaciones en contra de las directivas de la empresa petrolera Citgo, designadas por el presidente interino Juan Guaidó, además de congelar sus bienes al interior de Venezuela por supuesta usurpación de cargos. Vamos ahora en el programa La Tarde a entrevistar a Antonio Ledesma, él es exalcalde metropolitano de Caracas. Bienvenido, buenas noches para usted en España. Gracias por aceptar esta entrevista. Un placer saludarlos, un gran abrazo a toda la audiencia, especialmente a los venezolanos en pie de lucha en cualquier parte del mundo. Esta semana el régimen de Maduro lo ha inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos. ¿Cómo responde usted? Es obvio que un funcionario de la dictadura no puede inhabilitar porque no está habilitado. O dicho de otra manera, no está en capacidad de dictar resoluciones de inhabilitación del que no tiene facultades para proceder de esa manera. Ese contralor es tan chimbo, es tan irrito como el Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como paredón de fusilamiento de los dirigentes que somos víctimas de procesos de judicialización. O dicho de otra manera, que somos perseguidos simplemente por ejercer nuestro derecho de opinar. El contralor del régimen dice que usted en su última declaración ocultó información sobre su patrimonio. ¿A qué se refiere Elvis Amoroso? Es la misma declaración que he venido haciendo desde hace muchos años. Mi patrimonio no ha tenido ningún tipo de incremento. Yo vivo en el apartamento en Caracas, Santa Rosa de Lima, en el que habito antes de ser gobernador de Caracas, antes de haber sido senador de Caracas, antes de haber sido alcalde del municipio Libertador de Caracas, antes de haber sido alcalde metropolitano de Caracas. Son más de 30 años, un apartamento que es propiedad de mi esposa, incluso antes de que yo contrajera nupcias con ella. De allí que mis patrimonios son muy conocidos, yo no tengo bienes de fortuna. De allí que esto es una infamia de un régimen que simplemente hace uso de estos mecanismos para seguir persiguiendo a quienes no nos vamos a rendir. Ahora, señor Ledesma, hace una semana el presidente interino de Venezuela denunció una estrategia del régimen para desaparecer la Asamblea Nacional. Recordemos que este es el único poder del Estado legítimo en Venezuela. Ahora se da esta ofensiva contra reconocidas figuras que luchan por el retorno a la democracia en Venezuela. ¿Cómo debe responder Juan Guaidó y el pueblo a esta nueva arremetida del régimen? Yo creo que no se puede titubear ya para invocar el principio de intervención humanitaria. Esa es la vía que tiene que transitar de ahora en adelante Juan Guaidó, habiéndose agotado otras opciones que estaban sobre la mesa, como la de las negociaciones, la del diálogo, incluso una transición supuestamente articulada con factores del chavismo y del madurismo, como se anunció el pasado 30 de abril. De allí que Juan Guaidó tiene la posibilidad de salvar este juego, esta lucha que lleva adelante el pueblo de Venezuela, invocando el artículo 187 de la Constitución Nacional en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca e inspirado en el principio de intervención humanitaria, que tiene su instrumento mejor acabado en el concepto de responsabilidad de proteger, que es una doctrina adoptada por la ONU desde el año 2005. Y si el día de mañana la constituyente madurista convoca elecciones legislativas, ¿estaríamos ante un golpe de Estado? Se lo pregunto porque esto ya ocurrió en las elecciones presidenciales. En Venezuela hay un golpe de Estado continuado, así como hay un genocidio en cámara lenta que se profundiza todos los días. Hay un golpe de Estado porque
la Asamblea Nacional Constituyente que se dio Maduro como el que se manda a hacer un traje a la medida, para llegar a esa asamblea espuria, se violaron 60 artículos de la Constitución Nacional. Estos atropellos contra los diputados están siendo perseguidos, 35 diputados en la actualidad, no es nada nuevo. Este es un capítulo más al proceso de agravio, de persecuciones y de hostigamientos que viene aplicando esta narcodictadura desde que Chávez asumió el poder. No se olviden que en el año 1999 Chávez estableció un concepto de supraconstitucionalidad que se dio una Asamblea Nacional Constituyente también a su leal saber y entender. No se olviden que en Venezuela no existe derecho de propiedad, no existe libertad de expresión. Opinar es un delito en Venezuela, no hay autonomía de los poderes públicos. Por lo tanto, esto que está ocurriendo en el Parlamento no puede sorprender a nadie, porque esta es la mecánica arbitraria con la que se ha venido defendiendo esta narcodictadura. Cuando a Antonio Ledezma le hablan de desesperanza, ¿cómo responde usted? Con esperanza y con fe. Esa es la única alternativa que tenemos por delante de nosotros. Esa fue la gran espada con la que luchó el libertador Simón Bolívar. Imagínense usted el libertador cruzando el páramo de Pisba. Imagínense usted a nuestros patriotas defendiendo la libertad de Colombia, de Perú, de Ecuador. Yo citaba en estos días, cuando a mí me dicen que somos unos soñadores porque estamos planteando el principio de intervención humanitaria, que eso es imposible, yo recordaba la respuesta que le dio el general San Martín al jefe de gobierno de Mendoza, Corredón, cuando le decía al general San Martín que ese proyecto que se estaba planteando era imposible de lograr, y el general San Martín le respondió: sí, puede ser imposible de lograr, pero es imprescindible de seguir insistiendo, y eso es precisamente lo que le estamos diciendo a Juan Guaidó en la hora de hoy. Vamos a agradecer al exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, desde Madrid, dando declaraciones para la tarde, fin de semana. Muchas gracias, doctor. 623 protestas se han registrado en el mes de julio en Venezuela, un total de 21 diarias. Esto según el más reciente informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las manifestaciones se han dado en su mayoría para exigir el buen funcionamiento de los servicios públicos. En Venezuela el agua potable es un lujo, la electricidad un privilegio y el gas doméstico una suerte. Sí, es un lujo, vamos a decir que es un lujo. El gas ahorita conseguirlo es un lujo. El agua, el agua es un lujo. La comida, imagínate. 55% de las protestas del último mes en Venezuela fueron para exigir derechos económicos, sociales o ambientales. Esto basado en el último informe difundido por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Vanessa Molina tiene, por ejemplo, 2 meses sin gas doméstico. ¿Cuándo, por ejemplo, no tienen gas? Bueno, yo tengo gas hace 2 meses. 2 meses sin gas. Y tengo 2 niños pequeños. ¿Cómo hacen? Bueno, imagínate, buscar ayuda, no sé, cocina eléctrica. Usar cocina eléctrica tampoco es una garantía. La luz también falla. Porque ahorita ni una cocinita eléctrica porque tampoco es fiable, ¿verdad? No tenemos a veces electricidad. Ese es otro problema más en Venezuela, la electricidad. También nos falla mucho. Siempre constante hay apagones para acá. ¿Luz, por ejemplo? Ay, la luz también cada ratico se va, cada ratico viene. Eso es horrible también. Este jueves, estas mujeres madrugaron para perseguir algún camión que suministrara gas, pero ni ellas ni este otro señor de 76 años, Jesús García, lo consiguieron. Esto ha sido elocuente, que ellos venimos mañana y no vienen. Venimos a la tarde, ok, se presentan, pero a veces que se presentan, imagínate, cantidad de gas. Algunos quedan con el gas, otros no. En las últimas horas, 9 estados de Venezuela se quedaron sin energía eléctrica y sin que hasta el momento alguien dé una respuesta. El más afectado, el Zulia. Videos en las redes sociales dejaron evidencia del descontento. Hurto, ¿hasta cuándo con este calvario? No es posible, a mí se me murió una hija hace 4 meses por lo que estamos pasando, por el problema de la luz. La luz se nos va a las 7 de la mañana, viene a las 3:46 de la tarde, se va a las 7 de la noche, regresa a las 3 de la mañana. Yo quisiera que nos den una respuesta. ¿Qué va a hacer con nosotros? O terminando de matar o nos va a solucionar. Es la información que nosotros manejamos desde Caracas, Venezuela.
Y seguimos en Venezuela porque los pacientes psiquiátricos enfrentan diariamente un calvario porque no solo deben sortear sus propios trastornos, sino también deben lidiar con la escasez de medicamentos y de atención que les ayuda a mejorar. Padecer una enfermedad mental siempre va a ser un desafío para los pacientes, pero esta situación se complica en un país que atraviesa una grave crisis humanitaria. Además de los bajos salarios que tienen los médicos, los enfermeros dependientes del Estado, la escasez de tratamientos y precarias condiciones de los hospitales públicos, como vemos en pantalla, esto es lo que configura el panorama aún más adverso. De hecho, casi a diario se registran protestas que reclaman el fin de la crisis, mejoras en las prestaciones de servicio también. El gremio de la psiquiatría ha denunciado que en el país suramericano están ocurriendo crímenes horribles por la falta de medicamentos para estos pacientes psicóticos. Estos generan otro problema porque estos pacientes no tienen responsabilidad legal. Vamos a hablar de este tema con Robert Lespinace, él es expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Gracias por estar con nosotros, una buena tarde. Gracias por la invitación, muy amables. ¿A qué tipo de problemas se enfrenta el día de hoy con la situación actual en Venezuela un enfermo mental? Se enfrenta a una situación muy dura, muy difícil, porque hay muchos factores que no permiten que tenga una calidad ni de atención ni tampoco de vida. Lamentablemente estamos viviendo una etapa en la cual los medicamentos escasean en su gran proporción, es decir, prácticamente el 90% de los medicamentos que se utilizaban para tratar a los enfermos mentales ya no se encuentra en el país. Y cuando se logran traer, por supuesto, los precios son sumamente elevados, sobrepasan el salario mínimo de una persona y esto va a traer como consecuencia que sea inaccesible para el paciente. ¿Cómo la crisis humanitaria que vive Venezuela ha afectado a estos pacientes, a los pacientes psiquiátricos? Los ha afectado toda su plenitud, es decir, los pacientes no pueden tomar los medicamentos, por lo tanto, recaen, presentan las crisis se intensifican, les hace sufrir muchísimo, los deprimidos, los esquizofrénicos, los psicóticos, los bipolares, los ansiosos, todos tienen una gran dificultad para poder tomar la medicación. Y a veces cuando la consiguen por la razón del costo y la dificultad para volverlo a encontrar, tienen que bajar las dosis que son necesarias y por supuesto no logran mejoría. Esto ha aumentado enormemente el riesgo suicida en muchas de estas enfermedades donde está evidentemente presente. Y esto ha determinado que el aumento de los suicidios, al mismo tiempo que el deterioro de la salud mental de los pacientes, se ha marcado. Ahora, el Hospital Psiquiátrico de Caracas, una institución con más de 126 años de trayectoria, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura, de personal médico? ¿Cuántos pacientes están recluidos ahí? Los pacientes están en muy mal estado. En primer lugar, es una institución prácticamente insignia de la salud mental en Venezuela y tristemente pues, las 200 camas para lo cual fue hecho no están funcionando, se reducen aproximadamente a unas 20, 30 camas y las condiciones de los pacientes que están en ellas no tienen recursos ni alimentarios, ni tampoco recursos de medicamentos, ni agua, ni luz, ni por supuesto el aseo necesario. El personal hace un gran esfuerzo, pero lamentablemente no puede lograr corregir las condiciones de vida que tiene el paciente. ¿En Venezuela hay fármacos para tratar la depresión, esquizofrenia y otro tipo de males como estos? Antes teníamos una gran variedad, incluso un stock bastante numeroso, que permitía con medicamentos de última generación pues, mejorar la salud mental de nuestros pacientes. Hoy en día tenemos apenas uno o dos, si con mucha dificultad, 2 antidepresivos en el mercado. Tenemos los ansiolíticos han desaparecido, gran parte de ellos se reducen a 2 o 3. Los antipsicóticos también,
prácticamente tanto los de antigua generación como los de última generación están desaparecidos, y cuando, por supuesto, se logra conseguir, no está al alcance del paciente. Por eso nuestros pacientes psicóticos están sufriendo mucho, sobre todo pues por las condiciones en que se encuentran, con los delirios, con las alucinaciones, con los problemas que presenta de insomnio y las dificultades para relacionarse con las personas. Esto hace que sea necesario muchas veces su reclusión, pero tampoco hay sitios de reclusión porque tristemente no están dadas las condiciones para que se pueda aceptar un paciente y que tenga una vida medianamente adecuada. ¿Y las personas, en la hospitalización? ¿Las personas se medican correctamente? Sí, por supuesto, hacemos el esfuerzo por indicarle la medicación, pero si no se consigue, si no está al alcance del paciente, si las instituciones públicas no las tienen ni la pueden dar porque no las tienen tampoco, entonces, por supuesto, el paciente no las puede tomar, no está a su alcance. El otro aspecto muy importante es que sencillamente los familiares les cuesta mucho poder tolerar un poco las conductas, y los vecinos de los pacientes. Esto los hace un poco difícil su convivencia con ellos, y por supuesto a veces los abandonan y los dejan en algunas instituciones. Claro, doctor, pero yo por eso me refería a aquel paciente que de pronto corta la pastilla para rendir o hacer rendir el medicamento. ¿Esto realmente tiene un efecto que los ayuda o no? No, no los ayuda, lamentablemente no los ayuda, porque si no se toma la dosis adecuada en un medicamento, pues la mejoría no se produce y el estado pues, de deterioro se prolonga. Al igual que un antibiótico, si un antibiótico se toma por debajo de la dosis que debe tomarse, pues no sirve para absolutamente nada y va a crear un problema de resistencia de los gérmenes al antibiótico, y por supuesto no va a servir para un futuro uso. Lo mismo está pasando con las dosis inadecuadas que tiene que tomar el paciente, porque tiene que fraccionarla o estirarlas para poder lograr tener más días de toma, y al final pues el deterioro se va marcando y se hace insuficiente y no estamos logrando absolutamente nada. ¿Ansiolíticos y sedantes vencidos podrían, doctor, ser aplicados en momentos de necesidad? La mayoría de estos medicamentos se pueden usar una vez vencidos, y es lo que estamos haciendo también, porque si están bien conservados y en sitios preservados, por ejemplo, temperatura, de humedad, etcétera, podemos lograr que el medicamento se mantenga todavía activo. El problema que puede pasar en algunos casos extremos es que el medicamento pierda acción, pero no que vaya a producir un efecto tóxico en el paciente. En una reciente entrevista usted decía, doctor, que están ocurriendo crímenes horribles precisamente por la falta de medicamentos psiquiátricos. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces los pacientes psicóticos, los pacientes que tienen, vamos a poner un caso específico, un paciente con una esquizofrenia paranoide. El paciente se siente perseguido, tiene un delirio en el cual siente que lo persiguen, que le quieren hacer daño, y ve potenciales enemigos en las personas que están a su alrededor. Él, dentro de su delirio y sus alucinaciones, siente que las personas que lo rodean, algunos lo quieren matar o centra su atención en alguno de ellos, y por supuesto esto va a generar en él una gran angustia y un gran miedo. El problema está en que como no puede recibir tratamiento porque no existe o porque no está a su alcance, y también pues es difícil que se le proporcione por las características de su cuadro, entonces se transforma en un potencial peligro para la persona que está incluida en el delirio. ¿Qué significa esto? El ejemplo sería muy sencillo. Si por ejemplo, un ratón, una rata, ella nos tiene un pavor inmenso, nos huye, pero si nosotros la acorralamos en una esquina, nos ataca.
nos ataca porque evidentemente no tiene otra salida. Lo mismo pasa con estos pacientes. Estos pacientes, al sentirse acorralados, perseguidos, que no tienen solución, que no encuentran salida, pues se vuelven potencialmente peligrosos y entonces atacan y hacen daño a la madre, al hermano, al padre, a otros pacientes o a cualquier vecino que esté cercano a él y que él haya incluido en su delirio. Esto se convierte en un riesgo muy marcado para la familia que conviva con el paciente. Claro, estamos dialogando aquí en la tarde fin de semana con Robert Lespinace, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Doctor, los venezolanos no pasan por momentos fáciles. ¿Cómo mantenerse cuerdo en un país que atraviesa una crisis sin precedentes? Sí, es muy interesante tu pregunta porque el problema es de dimensiones muy grandes. Estamos viviendo en un clima de tensión y de una angustia terrible día y noche, es decir, no hay una estabilización de nuestro mecanismo de defensa frente a las agresiones del ambiente. Las agresiones no se suceden puntualmente, sino es una agresión diaria, constante, permanente, que ocasiona lo que tenemos en nuestra sociedad, que es un estrés crónico, un estrés que no nos permite un descanso en ningún momento. El otro elemento es que ese estrés nos hace tener dificultades para conciliar el sueño, para el descanso, para comer, o comemos mucho o dejamos de comer, nos sentimos inquietos, muy intranquilos, pensamos mucho y a la larga este estado va a generar en la persona un estado de irritabilidad, se torna muy sensible y cualquier estímulo lo hace estallar y eso produce una gran violencia social. Además de la violencia potencial que tienen los pacientes que ya te conté en relación con el problema de la carencia de los medicamentos y los psicóticos y su delirio, pues también las personas que tienen cuadros no psicóticos, pero que tienen presiones inmensas, tanto económicas como sociales, como laborales, porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay gas, porque no hay recolección de basura, porque no hay posibilidades de trabajar, porque no hay recursos, porque no hay comida, porque los niños reclaman atención y no se las podemos dar. Todo ese cúmulo de cosas van trayendo un estado de tensión excesivo que va a generar en la persona un cuadro de extremada tensión emocional. Al mismo tiempo, esto va a producir cuadros de tristeza, de abandono, de buscar la manera desesperada de encontrarle una salida sin encontrarla. Y esto es lo que está generando este éxodo masivo que tenemos en el país. El éxodo masivo que vemos es la huida frente a un miedo que no cesa. La persona frente al miedo tiene tres respuestas, que son enfrentar lo que lo agrede o hacerse el muerto, como hacen muchos animales, que es decir, pasar inadvertido para que nadie lo vaya a molestar o a agredir o a presionar. Y por último, huir porque no tiene mayor posibilidades ni tampoco otra salida. ¿Cómo se puede detectar que un familiar o un amigo está deprimido o tiene una tendencia suicida, por ejemplo? El riesgo de tanto de la depresión como de la bipolaridad en fase depresiva y también de los cuadros psicóticos tipo esquizofrenia es un riesgo aumentado del suicidio. Estos se han incrementado en el país por las mismas condiciones que vivimos y también por la carencia de medicamentos. Esto inmediatamente que una persona disminuya su interés por las cosas, llorosa, apagada, se aísle, que constantemente esté muy silenciosa, que sus hábitos disminuyan, por ejemplo, el apetito disminuya, tanto sexual como de alimentación, el interés por las cosas y todos esos elementos y exprese constantemente pensamientos negativos, hay que alertarse y tener en cuenta la posibilidad de que esté haciendo un cuadro depresivo. Estos cuadros hay que inmediatamente atenderlos para lograr con una vigilancia sutil y una
búsqueda de protección, tratar de evitar la posibilidad de que esa persona atente contra su propia vida. Vamos a agradecer a Robert Lespinace, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Gracias por dedicarnos estos minutos para este preocupante tema ser analizado aquí en la tarde fin de semana. Gracias a ustedes. En las noticias del mundo, hoy comenzamos en Hong Kong, donde continúan las protestas. Miles de profesores han marchado bajo el lema "Protejamos a la próxima generación, dejen que hablen nuestras conciencias". Esto en apoyo a manifestaciones prodemocráticas. La movilización, que reunió a 22.000 personas según los organizadores, se ha dirigido hacia la residencia de la jefa ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, a quien exigen proteger a los jóvenes de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas. Mortal viaje en ferry, al menos 7 muertos y 4 desaparecidos. Deja el incendio de una embarcación frente a la costa de Indonesia. Las autoridades han informado que 61 de las 72 personas que estaban a bordo fueron rescatadas con vida. La policía ha informado que se desconocen por ahora las causas de este siniestro. 8 víctimas mortales ha dejado el incendio de un hotel privado en el sur de Ucrania. El servicio de emergencia indicó que 10 personas resultaron heridas en el incidente registrado después de la medianoche. Aún no se conocen las causas de este incendio, que luego de 3 horas ha sido extinguido por el cuerpo de bomberos y abarcaba un área de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. El piloto ruso Damir Yusupov no se considera un héroe. Este hombre fue quien decidió realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de maíz cerca de Moscú, luego de que un grupo de pájaros impactara contra una de las turbinas del avión que él piloteaba y lo desestabilizara. El piloto en cuestión de segundos descendió la aeronave con 226 pasajeros, 7 tripulantes a bordo, una maniobra que salvó la vida de 233 personas, por lo que ha sido calificada de milagrosa. El avión comercial se dirigía a Simferópol. Estaba en la cabina con el segundo piloto. La decisión de aterrizar en el campo se tomó después de que el segundo motor fallara y perdiéramos altitud. Ya nos habíamos dado cuenta de que el avión seguiría descendiendo y no logramos mantenerlo. Así que tomamos la decisión de aterrizar en el campo. Con respecto a las acciones de la tripulación de cabina, quiero decir que sus acciones fueron bien coordinadas, rápidas y profesionales. Los asistentes de vuelo son realmente ingeniosos. Hicieron todo de acuerdo con las instrucciones. Todos los pasajeros están agradecidos con ellos. La comunidad científica ha lanzado una alerta tras el hallazgo de micropartículas de plástico en el Ártico. Los expertos dicen que los desechos que se tiran al mar han sido llevados por el viento hasta esta zona. Ahora evalúan el impacto que tendrían en los seres humanos y en la vida marina. Básicamente, donde solíamos ver plancton o zooplancton, ahora vemos partículas de plástico, tanto en el agua como en el hielo. Así resumen los investigadores su preocupación por el hallazgo de partículas plásticas en el Ártico. Resultó que había tanto plástico que podías mirarlo a simple vista. La contaminación ha alcanzado una de las zonas más remotas y de difícil acceso del mundo. Esta es la imagen que evidencia la presencia de pequeñas fracciones microplásticas en el hielo. Incluso sabiendo lo que se sabe sobre las corrientes de plástico en el hielo y su ubicuidad, fue una especie de golpe al estómago ver lo que parecía un núcleo de hielo repleto de este material, que es completamente ajeno al medio ambiente. La pregunta que ahora se hacen los expertos es: ¿qué consecuencias podría acarrear para los seres humanos y la vida marina la presencia de plásticos en estas zonas? Eso es algo interesante sobre el hielo marino. Es una especie de concentrador de todo lo que hay en el agua. Los científicos concluyeron que los microplásticos fueron transportados por el aire y advierten sobre el aumento de la contaminación atmosférica en el mundo. Insisten en que la presencia de estas partículas es una de las grandes amenazas para el medio ambiente y la salud humana. Vamos a cerrar nuestro recorrido por el mundo con la historia de 2 pingüinos reales machos que adoptaron un huevo en el zoológico de Berlín. Skipper y Tin, que han permanecido juntos por varios años, adoptaron el huevo abandonado de otra pareja que no se la llevaba muy bien. Si logran incubarlo, será el primer pingüino que nace en este centro de conservación. Este par de pingüinos machos tiene la oportunidad de convertirse en padres.
El zoológico de Berlín les dio un huevo luego de que intentaran incubar y alimentar varias piedras. Según las autoridades del lugar, la buena relación entre Skipper y Pink fue evidente desde que llegaron al zoológico y la pareja resulta ser una excelente opción para cuidar el huevo. Es una atracción dass wir hier momentan Es una verdadera atracción la que tenemos aquí con una pareja del mismo sexo a la que le dimos un huevo. Esperemos fertilizado de otra pareja que en los últimos años no se han llevado bien al 100% y que por lo tanto han dañado sus huevos. Harmonierend rausgefiltert haben oder rauskristallisiert haben und deshalb häufig die Eier zu Schaden gekommen sind. El pingüino real es una especie que solo deja un huevo al año y la incubación toma alrededor de 55 días. Si esta pareja tiene éxito, será la primera cría que nazca en Berlín en más de 20 años. Vamos aquí a una pausa. En la tarde fin de semana vamos a volver con CST, Ciencia, Salud y Tecnología y lo más trinado. Así llegamos al final de La Tarde fin de semana. En Twitter nos puede seguir como La Tarde NTN24. Los dejo con el tema musical de Minifalda, lo nuevo de Gracie y Juanes.